Hola, bienvenidos a estos 1800 segundos. Diulca Pérez les saluda, feliz de poder compartir con ustedes en sus hogares las noticias importantes de la semana y siempre entrevistas interesantes. Y hoy vamos a hablar de la candidatura presidencial de uno de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Un hombre que a mi entender tiene buenas propuestas, tiene buenas intenciones y sobre todo tiene un historial político que le merece la confianza de muchos sectores. Hablo de Francisco Domínguez Brito, precandidato a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, y hoy recibimos a su vocero José Correa, que viene a hablarnos de lo que está haciendo Domínguez Brito para captar el voto de la gente, pero también nos va a hablar de cuáles son los pronósticos en caso de llegar a la presidencia de la República, cuáles son los planes, cuál es la situación con los demás precandidatos en su partido y mucho más. Nos acompaña José Correa, vocero de la precandidatura a la presidencia de la República de Francisco Domínguez Brito. Por supuesto, hablaremos de las noticias importantes de la semana, el centro de la información esta semana, la Asociación Dominicana de Profesores, un termómetro importante para la oposición. Ahora, antes de entrar en materia, les hago un llamado a la oposición. Muchos se han vanagloriado diciendo, este es el punto de partida que te dice que el PLD va a perder las elecciones en el 20. Señores, aquí nadie se puede dormir. Esta situación no ha sido solamente el triunfo de la oposición, ha sido un trabajo a lo interno del PLD, producto de la división política, producto de los intereses ahí dentro, lo que ha hecho que el PRM gane la ADP. ¿No cree que ha sido el gran trabajo del PRM? Y con esto no quiero denostar el trabajo que ha hecho la hoy presidenta, la profesora Guante. No, ella trabajó, pero el trabajo se lo hizo el PLD. El PLD hizo su trabajo para perder la ADP. Entonces, no se duerma en sus laureles, que en el momento en que ya con esto aprendió la lección el PLD y sabe que si no se une, también pueden perder la presidencia. Así que no se duerma PLD, pero tampoco se duerma la oposición. No piense que el trabajo está hecho, porque no es así. Pues vamos a hablar un poquito más tendido cuando regresemos de las elecciones en la ADP, de lo que dice Hidalgo, de lo que dice la profesora Xiomara Guante, que estuvo aquí la semana pasada con nosotros, hablándonos de sus proyectos, de sus planes para la ADP y también hablándonos de la situación a lo interno de la Asociación Dominicana de Profesores. Hay otros temas importantes en la semana porque Fenatrano hace una propuesta. Juan Uvieres hace una propuesta después de haberle mostrado sus músculos al gobierno, paralizando por varios días en diferentes semanas incluso, con paros sorpresa que dejaban a la gente boquiabierta, varados en cualquier avenida de la capital o de algunas zonas del país, pero precisamente de la capital. Odebrecht, una nueva recusación al juez Francisco Ortega Polanco. ¿A dónde llegaremos? ¿Quieren llegar al 20? ¿Quieren llegar al 25 recusando al juez Francisco Ortega? Porque al final la Suprema Corte de Justicia le va a decir, se van a tener que chupar ese cajuilito, quieran o no quieran. Sigan recusando y alargando el proceso, que al final de cuentas los abogados de la defensa regularmente eso es lo que quieren. Hablaremos de eso un poquito más adelante. El presidente da el primer paso para poner en funcionamiento Punta Catalina. Con un clic activó las calderas de Punta Catalina, lo que promete, según el partido de gobierno, según el gobierno, acabar con los apagones por lo menos en la primera etapa. Jimmy Zapata, condenado a 1 año, ya debe tener más de 1 año de prisión, o quizás se acerca al año de prisión. Jimmy Zapata, expresidente de la Federación Dominicana de Estudiantes Dominicanos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, acusado de estafar a 19 estudiantes con un supuesto viaje a Naciones Unidas en Nueva York, a el modelo de Naciones Unidas, que nunca se dio y que con ellos se falsificaron documentos, etcétera, etcétera. Y esos muchachos terminaron deportados desde los Estados Unidos y pasando por un muy, pero muy trago amargo. Otra de las cosas que quiero hablarles es Jamaica autoriza y pone en funcionamiento
Autogás, la venta de gas licuado de petróleo en las estaciones de combustibles regulares, algo que se ha discutido mucho en República Dominicana y que en otros mercados se está haciendo y se está haciendo de manera más segura. ¿Por qué? Porque las compañías que tienen en este momento, la mayoría que tienen el control de las estaciones de gasolina, tienen todas las reglas de seguridad con las que pueden cumplir, incluso vendiendo gas y gasolina en la misma estación de expendio de combustible. Pero hablaremos un poquito más de la experiencia de Jamaica, que esta semana pasada lo puso en funcionamiento. Cuando regresemos de la pausa, quédese aquí con nosotros en 1800 segundos. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. La Asociación Dominicana de Profesores vuelve a tener una mujer a la cabeza. La profesora Xiomara Guante, que la tuvimos la pasada semana aquí en 1800 segundos y nos estuvo hablando de sus proyectos, nos estuvo hablando de sus preocupaciones y nos estuvo hablando de las prioridades que tiene el magisterio en República Dominicana. Si el magisterio está preparado, vamos a tener estudiantes preparados. Ahora, el magisterio aquí tiene un retraso que necesita ser llenado, un retraso en la actualización, un retraso en la preparación, un retraso en las competencias. Hay muy buenos profesores, pero también hay profesores que necesitan
que necesitan reforzar la preparación que tienen. Recuerden que cuando se hizo la pasada evaluación, hubo un gran porcentaje que no la pasó. Hubo un gran porcentaje que el Ministerio de Educación tuvo que decir, mira, esta gente no pasaron la prueba. Hubo gente que no debería estar dando clase. Entonces, tenemos que revisar eso. Y eso no es solamente un problema del Ministerio de Educación, es un problema también de la ADP. Es un problema de todo el sistema, es un problema de todo el país. Ahora, se está vanagloriando el Partido Revolucionario Moderno. Ganamos. Sí, ganaron. Sí, ganaron. Y qué bueno que ganaron. Porque en muchas ocasiones, primero, 3 periodos consecutivos no es saludable para nadie, ni siquiera para el que ostenta el poder, que se llena, se embriaga de triunfo y se pone loco y piensa que es una finca que le dieron y que no hay posibilidades de perder. Y eso le pasó, en cierta manera, al profesor Hidalgo. El profesor Hidalgo se infló, y no solamente se infló al exterior, no, él se infló también con el ministro de Educación, Andrés Navarro, a quien le paralizó las escuelas. Aún en ocasiones cuando estaban en la mesa de negociaciones, le paralizó la escuela en diferentes zonas del país, siendo de su mismo partido, siendo de su misma corriente. ¿Y qué pasó? Esa discusión ahora está a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque usted se acuerda lo que pasó con el exalcalde Roberto Salcedo. Eso mismo pasó con Hidalgo, eso mismito pasó con Hidalgo. Así que aquí nadie se puede confiar de que yo soy del partido, yo soy de la corriente, pero yo me inflo de poder, yo me inflo de triunfo y quiero pasarle por encima a todo y a todos. Pues no. Ahora le hago un llamado a la gestión, porque no solamente va a ser Xiomara Aguante, que va a estar al frente de la ADP, es un conjunto de personas, es un equipo de personas, y mírense en el espejo del Colegio Médico Dominicano, que está en la mesa de negociaciones, y ojalá y triunfe en las propuestas que ha hecho, no solamente para el Ministerio de Salud Pública, sino también para el mismo sistema de seguridad social. Están en la mesa de negociaciones. Salimos de Waldo Ariel Suero, que tenía harto a todo el mundo con sus paralizaciones y sus protestas todas las semanas. Y tenemos a Wilson Roa, que está haciendo el trabajo. No está haciendo protesta, pero está haciendo el trabajo. Porque ya las protestas, ya paralizar un hospital para que sufra el pobre, para que sufra el paciente, eso no da resultado. Lo que da resultado es ahora llevar propuestas inteligentes a la mesa de negociaciones y presionar con esas propuestas inteligentes, con la población de tu lado. Señores, ni siquiera la población estaba del lado de la ADP. Acuérdense la sentencia de Barahona, que dijo que no podían los profesores paralizar una escuela, que la llevaron incluso al Tribunal Constitucional, pero la gente no le dio el respaldo a esas propuestas porque estamos hartos de que paralicen las escuelas, sufran los niños pobres, no tengan clase los niños pobres, los más necesitados, porque a alguien le da la gana de presionar políticamente. Ahí tienen los resultados. Analícelo hacia adentro y analícelo sobre todo hacia el 2020, porque si el PLD sigue dividido, corre el mismo riesgo en el 20. No subestimen al PRM, no subestimen a los partidos de oposición. Si ustedes no se ponen de acuerdo, corren el mismo riesgo. El poder no es de nadie, señor, el poder es del que lo conquista, dependiendo de las circunstancias en que los conquiste. Miren, dice la profesora Xiomara Aguante que ella viene a trabajar y que ella no va a poner, a pesar de que ella llegó con el apoyo del PRM, ella no va a poner la bandera del PRM en la ADP. Y qué bueno saberlo, y ojalá y sea así, porque los partidos políticos se han adueñado de los gremios y han hecho desaparecer la naturaleza de los gremios. Han hecho que los gremios se transformen, al igual que se ha transformado la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un tirijala político que tiene a la población harta.
Así es que les deseo lo mejor a la profesora Guante frente a la ADP, que lo mejor para los profesores será lo mejor para los alumnos y lo mejor para el sistema educativo será lo mejor para el país ahora y en las futuras generaciones. De eso usted puede estar seguro. Miren, hablemos del paro que hizo Fenatrano esta semana, que dejó varada a cientos y cientos y cientos de personas que se iban a su trabajo. Ahora, Hubieres hace una propuesta para desmontar varios de los impuestos que tienen los combustibles. Esta propuesta, por supuesto, todavía no ha tenido respuesta ni del sector gubernamental ni de ninguno de los demás sectores que intervienen en el tema del transporte, como el Intran, pero tampoco de los demás sindicatos que están divididos, cada quien luchando por su propio interés y no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien quiere guisar. Y yo lo digo responsablemente y me importa que se pongan, que se enojen los sindicalistas. Aquí lo que todo el mundo quiere es que lo llamen al Palacio a sentarse a negociar con ellos. Y de ahí salen con un montón de cosas, no solamente con que bajen los combustibles, que es algo que nos beneficiaría a todos nosotros y que sufrimos todos nosotros. Ellos piden otras cosas. Entonces, no me diga a mí que es tan inocente su petición y que es tan colectiva su petición. A propósito del transporte, en Los Ríos, el Hospital de Cardiología ha puesto en funcionamiento un trencito que lleva, según los informes que tengo, busca a la gente arriba en la avenida y los lleva hasta el hospital. Regularmente son pacientes que tienen que coger un motor, porque no, son pacientes que por su condición no pueden caminar ese trecho, que es considerable cuando se trata de un paciente. Los motoconchos han hecho protestas, los motoconchos han hecho huelga, porque dicen que le están quitando su moro. Sí, le están quitando su moro. Búsquese otro cliente, porque esa iniciativa que es del hospital junto con algunos laboratorios que están apoyando esto, viene a beneficiar a gente que no tiene recursos. Entonces tenemos que dejar de beneficiar a esa gente que lo necesita, porque los motoristas protestan. Señores, estamos hartos del chantaje. Los motoristas ya están organizados, ya ellos fueron a Palacio esta semana, fueron a Palacio a reunirse con el ministro administrativo de la presidencia, porque ellos también quieren compensaciones. Y a nosotros, ¿quién nos compensa? Lo lindo es que la gente se da golpe en el pecho y dice que no estamos, que estamos en contra de los pobres motoconchistas, pero los motoconchistas están en contra de los pobres pacientes cardiológicos. Están en contra de esos pobres que muchas veces vienen desde el interior, sin un chele ni siquiera para desayunarse. No, tienen que garantizarle los 50 pesos al motorista. Señor, este país está harto del chantaje. Aquí todo el mundo se cree que puede chantajear, se organizan tres y ya se creen que pueden ir a chantajear. Y los políticos se dejan chantajear porque le sacan ventaja al chantaje, pero al final nosotros somos los que terminamos perjudicados con el chantaje, porque se benefician los chantajistas y se benefician los políticos. Y en el medio estamos nosotros. En el medio está la gente pobre que no puede pagar los servicios. En el medio está la gente pobre a la que le dañan la funeraria, los mercaderes de la Sursa, le dañan la funeraria. Ya la gente pobre de la Sursa no tiene a dónde velar sus muertos, porque los que estaban protestando porque lo sacaron del mercado, del desorden que tienen en el mercado, fueron y destruyeron la funeraria. Entonces, dígame usted, ¿de qué hablamos? Los pobres que tienen jodido a los pobres. No, señores, así no funciona esto. Miren, tenemos casi que dejarlo porque quiero entrar en materia con mi invitado José Correa, para hablar de lo que está, la propuesta que tiene Francisco Domínguez Brito para la presidencia de la República en el año 2020 de ser nominado como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que asegura José Correa que va a ser el candidato, pero dentro del PLD hay un pleito bastante interesante. Pero antes, destacar que el presidente Danilo Medina hizo el primer encendido de la caldera de vapor de la unidad 1 de la termoeléctrica de Punta Catalina. Con esto
el presidente prácticamente da el pistoletazo para que comiencen a hacerse las pruebas de Punta Catalina para tenerla en funcionamiento, si no a finales de este año 2018, por lo menos a principios del año 2019, como ha sido la propuesta, y la promesa del presidente Danilo Medina. Me llamó la atención que dijo el administrador de Edesur esta semana que estaremos pagando 50 millones de dólares, dígase 2.500 millones de pesos mensuales, por la salida de AS Andrés, por lo menos hasta que entre Punta Catalina. Me parece que quieren crearle un pánico a la población. Ya Punta Catalina es una realidad, ya nadie se puede oponer, ya lo que hay que terminar. Pero no ponga en pánico a la población, señores, que no hay necesidad. Mire, ya para terminar, compartiéndole una información internacional, Jamaica se sumó a la tendencia mundial que han asumido unos 65 países de integrar el expendio de los distintos tipos de combustible en una misma estación por los beneficios que representa para el consumidor al facilitar la libre elección. Bueno, tenemos ahí una versión de Banco Popular, nuestra gente de Banco Popular. No entiendo si es que producción no me está escuchando, pero estamos hablando de otra cosa, pero siempre ver a nuestra gente de Banco Popular es válida. Pero ahora le estoy hablando de la integración que ha hecho Jamaica del gas licuado de petróleo en las estaciones de expendio de otros combustibles como la gasolina, como el gasoil. Y les comentaba que Jamaica se sumó a 65 países que tienen integrado este servicio. Porque esto facilita al consumidor la libre elección, la libertad de empresa, también regulaciones que tienen las estaciones de expendio de gasolina y de gasoil, que no tienen las estaciones de expendio de gas licuado de petróleo. Señora, aquí cualquiera pone un tanque donde sea y comienza a vender gas. Acuérdense de la explosión de la bomba de gas de Los Ríos. Entonces, yo soy una que siempre se lo he dicho claramente. Yo estoy a favor de la integración de la venta de gas licuado de petróleo en las estaciones de expendio de combustible porque especialistas internacionales muy conocedores de la materia han dicho que se puede y que se puede incluso con más seguridad, porque la tecnología de hoy en día, los mecanismos de hoy en día permiten que se venda el gas licuado de petróleo junto con otros combustibles con absoluta seguridad. Mire, eso desaparecería cuando se establezca el sistema de autogás, que así se denomina la venta de los combustibles integrados en una misma estación. Pasaríamos de lo rudimentario a trabajar con niveles de seguridad y tecnología más avanzados. Así es que Jamaica está en esto, ya la activación del autogás en Jamaica fue encabezada por el primer ministro de su país, Andrew Holness, y ahí estuvo también una delegación de la República Dominicana, entre ellos Juan Ignacio Espaillat, quien presidía Anadegas por muchos años. También estuvo Felucho Jiménez, presidente de Refidomsa, y todos estuvieron ahí viendo la experiencia de Jamaica en la integración en el sistema de autogás, que no es más que vender gas licuado de petróleo con mayores sistemas de seguridad en las estaciones de expendio de otros combustibles, algo que se ha discutido mucho en República Dominicana, pero que todavía no ha llegado al país porque hay sectores que se oponen, hay sectores que entienden que el negocio no debe diversificarse, pero aquí hay algo que se llama libre empresa y eso debe predominar. Por supuesto, Industria Comercio todavía está analizando el tema y probablemente en los próximos meses quizás volverá a la mesa de discusión. Hacemos una pausa, regresamos con nuestro invitado José Correa, vocero de la candidatura o la precandidatura a la presidencia de la República de Francisco Domínguez Brito, para hablar de su campaña y para hablar de todo lo que está pasando en el sistema político dominicano y también de las propuestas para el 20. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti,
con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Deseas está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Nos acompaña José Correa, vocero de la candidatura de Francisco Domínguez Brito. Y digo de la candidatura porque a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana es candidatura y ellos por supuesto tienen toda la intención de que eso se convierta en candidatura a lo externo del PLD también. Bienvenido, José. Gracias. Buenas tardes, gracias por tu invitación y la confianza de verdad que ha depositado al invitarnos a tu programa. Bueno, esto es una avanzada. El precandidato Domínguez Brito está recorriendo el país y aunque ha bajado un poquito la intensidad por algunas situaciones, algunas discusiones que se están presentando en la Junta Central Electoral, tengo entendido que la agenda sigue full. Definitivamente no ha parado de trabajar. De hecho, estuvo inclusive en los Estados Unidos, estuvo en la parada dominicana en la ciudad de Paterson, en New Jersey. También tuvo rueda de prensa en Nueva York y aquí en todo el país está recorriendo permanentemente. Hoy mismo está en el Cibao, en todos los municipios de Santiago. Ayer, el viernes, estuvo en Higüey. Entonces no ha parado de trabajar ni ninguno de nosotros de su equipo que estamos trabajando 24 horas por lograr la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Francisco Domínguez Brito es una especie de frontera entre la generación un poquito mayor de políticos y una generación de jóvenes políticos. Yo sé que no es un muchachito, pero tampoco pertenece a esa generación tradicional. Entonces, ¿cómo se está manifestando en las calles ese híbrido, esa búsqueda del PLDista tradicional con el PLDista nuevo, el PLDista joven, el PLDista que usa las nuevas tecnologías incluso para llegar a su audiencia? Mira, Domínguez Brito quizá por su misma personalidad jovial que tiene, aunque no es tan joven como tú bien dices, pues realmente los jóvenes se identifican completamente con él. Y por su forma tradicional de ejercer la política, ya demostrada en todas las posiciones que ha ocupado, pues el PLDista de esencia, el PLDista de formación, pues realmente lo sigue. Y hay precedentes que ya hemos tenido internamente. Por ejemplo, cuando se estaba aspirando para el comité político para sustituir las vacantes que estaban, Domínguez Brito, sin 0 pesos, como decimos, apenas le hicieron falta 4 votos. Estuvo muy por encima de otros que sí hicieron campaña en otras condiciones. Entonces eso te indica a ti que el PLDista tradicional sí está por buscar uno que lo represente en su esencia
de lo que fue la formación del Partido de la Liberación Dominicana. La propuesta de cambio, una de las propuestas que está presentando Domínguez Brito es la transparencia, algo que se ha convertido en una gran necesidad, algo que no aparecía en las encuestas, el tema de la lucha contra la corrupción, de la preocupación que tiene la gente por la corrupción, pero que ahora está ocupando los primeros lugares. ¿Qué más? ¿Qué más tiene Domínguez Brito para ofrecer? Aparte de la transparencia que muchos le reconocemos en su accionar a nivel público. Mire, todos los martes en la oficina política que está aquí en la Abraham Lincoln, pues precisamente él convoca una rueda de prensa donde hace una propuesta. Específicamente, qué es lo que deberían de hacer todos los precandidatos. O sea, presentarle al pueblo cuáles son sus propuestas reales. Aparte de que su historial como servidor público, pues también habla de la firmeza que él ha tenido en las posiciones que ha ocupado. Por ejemplo, hace 2 semanas estuvo hablando del control en la frontera. Estuvo específicamente con declaraciones de mucha responsabilidad, diciendo que en Haití lo primero que va a hacer es cancelar y cerrar 3 consulados que hay en la frontera, porque eso se presta para la corrupción. Porque hablamos aquí... Con eso da 3 golpes importantes. Sí. 3 golpes importantes. Y perdone José que le interrumpa. Con eso reduce la corrupción que hay con el tema de los indocumentados haitianos. Con eso reduce la nómina que está súper abultada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y con eso también nos ahorramos unos cuartos. Entonces, son 3 cosas esenciales. Y nos ahorramos realmente una inmigración legal que realmente no reúne las condiciones para ser inmigrante. Porque déjeme decirle que en esos consulados realmente llevan en bultos los pasaportes para conseguir los visados, que realmente es una venta de mercado, no obteniendo una visa. El cónsul ni siquiera ve la persona a la que le está... A quien está entrevistando, el dueño realmente de quien está solicitando esa visa. O sea, a cualquier país del mundo, cualquiera de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos ante el cónsul y ver las condiciones reales que nosotros tenemos de inmigrantes. Pues no, lo que se está dando es un comercio que realmente es bochornoso, y que a todos los dominicanos realmente deberíamos de rechazar y que ha sido una costumbre y se ha denunciado, pero no se ha tomado la decisión con firmeza. Entonces, eso se presta también para todo tipo de contrabando. Propuso también la formalización del comercio con Haití, es nuestro segundo aliado comercial que tenemos, cerca de 800 a 1.200 millones de dólares se exportan a Haití, pero cuando usted busca el comercio formal, nada de eso está ni para beneficio tampoco del gobierno haitiano y mucho menos para beneficio del gobierno dominicano. O sea, que hay muchas telas, como dicen, por donde cortar, con solamente una decisión que se tome con firmeza. La propuesta para la juventud, la propuesta para esos muchachos que están buscando alternativas hacia un futuro. Mire, la verdad que esa es muy buena pregunta porque a mí particularmente me preocupa. Y me preocupa, yo he sido parte de todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, desde embajador, director de operaciones CORDE, del CEA, y he sido parte de todo el avance que han tenido nuestros gobiernos. Pero cuando yo veo toda esa juventud que está en esas universidades, estos días que ha estado lloviendo, haciendo fila, ese caos que se armó con el transporte, donde también el candidato Domínguez Brito hizo una propuesta en esta semana que actuará con firmeza, que definitivamente debemos de enfrentar ya esos carteles, yo le diría, del transporte, más que sindicatos. O sea, debemos llevarlo a la legalidad realmente, que es lo que se hace en cualquier país del mundo. Usted que ha viajado el mundo, ustedes que también han viajado el mundo, en cualquier país que no es la República Dominicana, para usted montarse en un autobús, pues prácticamente es un viaje de turismo. Y usted tiene su tarjeta, usted tiene su control de acceso, no recibe en efectivo. O sea, ya la tecnología facilita todo eso, realmente no tenemos que inventar nada. Entonces, en referente a la juventud, precisamente él tiene esa gracia, que como le digo, con su personalidad juvenil, con su historial también de firmeza que ha tenido, pues hace la diferencia de otros que han ocupado las mismas posiciones y ellos se identifican y él ha manifestado la creación de empleo de calidad, educación, que usted estaba haciendo referencia ahora recientemente, ya debemos ir a una educación de calidad, o sea, no esta lucha interna que el 4% es del pueblo, no es de la ADP, es del pueblo, todos apoyamos
ese 4% y un sacrificio que está haciendo el gobierno de Danilo Medina y cualquier gobierno cuando tenga que disponer del 4% solamente para la educación. Pero hace falta una educación de calidad, hace falta una educación que cuando nuestros estudiantes vayan a las universidades en el extranjero, pues puedan ser competitivos. Cuando vengan las empresas extranjeras aquí, no tengan que importar, como está haciéndose ahora, pues profesionales de otros países, inclusive países cercanos que con menor calidad debería de ser educativa que la nuestra. Mas, sin embargo, hay muchísimas empresas que cuando usted va, inmediatamente le nota el acento extranjero. Claro. ¿Entiende? Bueno, entonces, es frustrante para esa y esos son juventud. los cargos, los mejores cargos, porque entonces le pagan como expatriado. Así es, así es. Entonces, No, y le pagan todo, desde alojamientos y en hoteles o apartamentos de lujo, sueldos en dólares. Entonces, a los nuestros solamente son empleos de obreros. Ayer yo le estaba comentando a un amigo, ya que usted hace referencia de eso, de verdad. Digo, le hice una pregunta, pero de una forma jocosa. Digo, ¿cuál tú crees que es el mejor momento que han tenido los profesionales recién graduados de ahora? Y él se queda pensando y le digo, ¿sabes qué? Cuando eran estudiantes. ¿Por qué? Porque por lo menos tenían esperanza, pero después que se gradúan, no encuentran tampoco hacia dónde dirigirse, quién le abra las puertas. Entonces, Domínguez Brito ha hecho propuestas firmes que se va a enfocar tanto en la juventud de calidad como en la creación de nuevos empleos, inclusive con las empresas nacionales que le den las oportunidades, como pasa también en muchos países del mundo, que en su periodo de vacaciones pues le autorizan en coordinación con el gobierno a que durante 6 meses o 3 meses de sus vacaciones pues estén esas empresas para que tengan algún tipo de experiencia. De hecho, lo han propuesto también empresarios dominicanos. Entonces, yo no sé por qué realmente no hemos asumido eso, porque estuve los otros días viendo, y varias veces lo he escuchado, al empresario Pepín Corripio referirse a eso. O sea, que le demos la oportunidad a esos jóvenes, porque cuando hacemos una solicitud en nuestras empresas, lo primero que le piden es experiencia. Y si no le damos la oportunidad, ¿qué experiencia va a tener? Entonces no me contratas porque no tengo experiencia, pero no tengo experiencia porque no me contratas. No me dan la oportunidad. Entonces, para eso. Así es difícil. Esta semana, José, y traigo el tema a colación porque tiene mucho que ver con lo que ha hecho Domínguez Brito. Esta semana el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, hizo el anuncio de que se iban a construir otras cárceles, una que iba a sustituir la Victoria, que se va a hacer en Guerra, otra que se va a hacer en Pedro Corto, y varias cárceles, 12 cárceles en total que se van a hacer en todo el país. Cuando yo pienso en Holanda, mi esposo es holandés, entonces tengo que viajar muy a menudo a Holanda y tengo que hacer la comparación, aunque no quiera, que mucha gente me dice, pero tú me estás comparando con Holanda. Es mi realidad y yo tengo que compararla con ellos. En Holanda se están cerrando cárceles y nosotros estamos pensando en hacer cárceles para albergar 12,000 privados de libertad. Eso te dice a ti que los gobiernos están haciendo la inversión equivocada, que los gobiernos están en la dirección equivocada, porque en vez de nosotros estar invirtiendo 170 millones de dólares, que es lo que se va a invertir en esas cárceles, en otros proyectos para que nuestra juventud no termine precisamente en esas cárceles, estamos abriendo los espacios para... Entonces, cuénteme, ¿cómo es eso? Mire, coincido con usted realmente en la comparación porque es lo que todos anhelamos. Pero yo apoyo al gobierno la decisión que ha tomado y que ha anunciado el Procurador General de la República. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad. Entonces, al tomar las decisiones que se vayan a tomar, hay que partir de la realidad misma que tenemos en estos momentos. Ahora, eso no quita que simultáneamente vayamos formando también todos esos internos, que en vez de presos yo le llamaría internos, y que le vayamos dando esa formación, y que de hecho se está haciendo. En la cárcel se inició con la Procuraduría de Domínguez Brito, donde hay que hacerles modelos que se les permite ir los fines de semana. Eso existe en los Estados Unidos y existe en los grandes países del mundo. O sea, yo esa parte no la critico porque la verdad que las cárceles aquí son inhumanas. Yo no sé si usted vio, en eso estamos de acuerdo. Una película, creo que La Victoria era que se llama la película, y la verdad que es vergonzosa. Es vergonzosa que un pariente suyo
por cualquier circunstancia puede terminar detenido y que tenga que ir realmente a esos centros de reclutamiento, donde realmente yo creo que son centros de aprendizaje de más pandillaje y más criminalidad. Salen con más experiencia. O sea que al experiencia. contrario, yo aplaudo esa decisión del gobierno porque hacía tiempo que había que hacer ese tipo de inversión, porque lamentablemente es un país que carecemos de tantas cosas. Y a veces uno mismo quisiera y dice, como dice usted, en vez de hacer esta inversión, ¿por qué no hacemos esta? Es que mientras tanto tenemos esta realidad. Claro, yo no estoy en contra de que se humanicen las cárceles, al contrario, estoy completamente a favor. Ahora, yo sí digo, si el presupuesto se dedicara más dinero a la cultura, si se dedicara más dinero al deporte, bueno, no tuviéramos que hacer pero tantas cárceles. ahí tenemos el 4%. Yo no sé si te recordará que ahora creo que brilla por su ausencia, donde a todos nosotros nos daban un día a la semana lo que era el deporte, donde nosotros hacíamos intercambio con escuelas públicas. Ahora no sé si se hace, a veces creo que sí, he escuchado algunas, pero no, antes era obligatorio prácticamente que cada escuela tuviese su profesor de educación física. Y de ahí salían profesionales del deporte. Entonces, para eso es que hay que enfocar el 4%, no solamente en aula, ni tampoco en demanda de los profesores, que muchas veces, aunque se le agradece el tiempo que tienen dentro del magisterio, pero que ya hoy, en el mundo de educación de hoy, nos reúnen las condiciones para ellos ser parte realmente del sistema de educación de hoy. Entonces, ahí es donde la ADP, como usted bien dijo, que la felicita, la decisión que ella misma ha manifestado, la señora Guante, de que no va a poner la bandera del PRM. Y a veces nosotros mismos nos alegramos que muchas cosas nos pasen como PLDistas, lo que creo que tenemos la responsabilidad de mantener el gobierno más allá del 2000. Porque por lo mismo que usted estaba diciendo, a veces nos emborrachamos del poder y perdemos la perspectiva de la realidad. Porque la verdad que esa lucha que llevó la ADP en contra del ministro, y yo no diría del ministro, de los estudiantes, porque los estudiantes son los afectados, pues la verdad que no debió ocurrir. Pero más que eso, ya en la ADP se estaban viendo movimientos que ni siquiera respetaban la dirección de la ADP, porque la ADP llamaba a clase y en San Juan de la Maguana, como en Barahona, sencillamente ellos tomaban sus propias decisiones. En Salcedo paralizaron la clase y nadie sabía por qué Salcedo. Salcedo lo decidió, pero se supone que Salcedo forma parte de un esquema. Definitivamente en el país hay que ser firmes con las tomas de decisiones que se tomen. Y ya eso, como usted bien está manifestando, es un relajo lo que se ha convertido esto. Y si no hay un gobierno que asuma con firmeza todo ese tipo de vacíos que hay dentro de la educación y de la estructura del Estado, al final olvídese de eso, que vamos a terminar como otros países. Como otros países, siempre ponemos Venezuela porque Venezuela es un país rico. Yo estuve en su opulencia y viéndolo ahora como está destruido, destruyendo la humanidad prácticamente. Y eso que quieren que los venezolanos regresen. No. El retorno a la patria. Estamos hablando con José Correa, vocero de la campaña del precandidato a la presidencia de la República, Francisco Domínguez Brito. ¿De dónde van a salir los cuartos para la campaña, José? Mira, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros estuvimos hace aproximadamente, creo que 3 o 4 meses, en otro programa ya de radio, en El Sol de la Mañana, se le hizo la misma pregunta. Domínguez Brito, que es muy austero, déjeme decirle que cada uno de nosotros, de hecho yo soy coordinador de San Cristóbal y Asua también, y ayer teníamos una reunión allá en... Él mismo se reconoce medio tacaño. Sí, es como debe ser. Y eso, que no tenemos el tiempo para comentarle anécdotas de él de hace casi 20 años, cuando él era fiscal del distrito. Que una vez un amigo, viene amigos míos y les regala una lactó, que fue de la primera que salieron. Y cuando yo le pregunto, digo, Francisco, ¿y dónde está la lactó? En la fiscalía. Digo, ¿pero cómo que en la fiscalía? Sí, porque es que allá no hay. Digo, pero a ti te están regalando porque no exige tu presupuesto, ¿tú me entiendes? O sea, es una persona desprendida, de verdad, es una persona admirable. Ojalá y que este país tenga la oportunidad, y estamos trabajando por eso, porque ya los tiempos están demandando nuevos gobernantes. Y a mí me duele, por ejemplo, hace un par de días, cuando yo vi a Keiko Fujimori, que la llevaban detenida, su papá también preso, parece que va a morir en la cárcel, aunque aprobaron el Congreso
una moción de que él sobrepasa cierta edad y ya se le va a permitir otra vez que pero se como lo quiera, ha mantenga en su terminado casa. en el zafacón Pero es de la vergonzoso. historia. Y cuando vemos al en el presidente zafacón. Flores, cuando vemos a Funes, cuando vemos al presidente de Panamá, el mismo presidente Lula, o sea, yo creo que ya esta generación y ante todo esta zona de Latinoamérica y de América está exigiendo otro representante con una hoja más limpia, con una hoja más de servicio, con una hoja que de verdad el dinero no le importa. Pero Y a José, Domínguez Brito cambiamos no de le tema. importa el dinero. Cambiamos de tema. No, respondiendo a su Y pregunta de la no- campaña, déjeme decirle, él con amigos hicimos un presupuesto hasta enero de 3 millones de pesos mensuales en el pago de la oficina aquí en la Abraham Lincoln, gastos de combustible, Desplazamientos. desplazamiento local o político que tenemos en Santiago, espectacular realmente el local que tenemos en Santiago. Y de ahí, pues con colaboraciones nuestras, ahora mismo volvemos a los tiempos de antes, estamos haciendo una rifa, estamos rifando precisamente una jipeta, ahora estarán los boletos con los amigos, nos estamos apoyando con amigos realmente. Aparte de que su campaña es súper austera. Y los medios de comunicación y ustedes los periodistas pues realmente le han dado el apoyo, le tienen aprecio independientemente de que estén o no con él como candidato, pero sí aprecian el trabajo que él ha hecho. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros hacer el trabajo que estamos haciendo. La política tiene que cambiar en República Dominicana y tiene que cambiar en otros países. Pensar en que un candidato a la presidencia se gaste cientos y cientos de millones de pesos, eso tiene que quedar en el pasado. Pensar en que un alcalde necesite 100 millones de pesos para hacer una campaña, eso tiene que quedar en el pasado. ¿Pero por qué, José? Porque la gente a veces se le olvida que esas deudas y esa gente que les regala esos montos exorbitantes a los candidatos, se lo va a cobrar con crece cuando ese candidato llegue al poder. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo para llegarle a la gente sin necesidad de llegarle con la fundita de arroz que no le sirve para nada, porque al final come arroz y mañana la está pasando más gris? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están acercando a la gente? Mire, nosotros estamos acercando a la gente vendiendo la transparencia y el trabajo que ha tenido en las funciones públicas Domínguez Brito, tanto desde fiscal del distrito, senador por la provincia de Santiago, Procurador General de la República, volvió a ser Procurador General de la República, antes de eso Ministro de Trabajo, que por eso hoy tiene el Código de Trabajo que se tiene. Y precisamente con su hoja de vida de Domínguez Brito estamos captando tanto esa juventud como los verdaderos PLDistas. A mí me llamó un amigo y me dice, oye Correa, Francisco no puede estar dando esas declaraciones. Yo me sorprendí porque parecía como algo alarmante. Digo, pero ¿cuáles declaraciones? Dice, hablando de la corrupción. Digo, no, pero tú estás muy equivocado, Es que aquí, inclusive el presidente de la República se ha quejado de eso con sus mismos funcionarios, porque muchas veces no defendemos también nosotros el gobierno como deberíamos de defenderlo, o el partido como deberíamos de defenderlo. Le dije, oye lo que te voy a decir, si nosotros mañana dejamos el poder, tú puedes estar seguro que el 95, 96, 97% de los PLDistas se van a pasar hambre, porque apenas tienen un sueldo de miseria, que es el sueldo que desvenga aquí en la República Dominicana. De eso usted puede estar. No todo, José. Bueno, le dejé todo. un 4%, un 5%, pero la mayoría que de hecho pasó en el 2000. Yo lo viví eso. Yo viví donde muchos compañeros tuvieron que volver a mudarse donde vivían porque se habían mudado, vender la jipeta y volver a su carrito o volver a su motor. Si hoy ocurre, va a pasar lo mismo porque el PLDista no es corrupto. Y ahí está Domínguez Brito como ejemplo. Y hay un sinnúmero de hombres también que son ejemplos, incluyéndome yo mismo. Yo fui director de operaciones del CORDE y del CEA, y yo no tengo una pulgada de tierra del CEA. Pero tampoco nunca la tuve, pero tampoco nunca la vendí. Hay otros PLDistas que no han corrido con esa suerte. Son las minorías donde precisamente es la fortaleza de nuestro candidato, porque él sí puede hablar con propiedad. Bueno, y ningún compañero tiene que sentirse tampoco maltratado porque él asuma eso como su lucha de bandera en favor del pueblo dominicano. Y de hecho se vio en la presentación de sus cuentas, de su declaración jurada de bienes. La renuncia del ministerio. Que todavía hay muchísima gente que no ha presentado su declaración jurada de bienes.
pero la estamos esperando, esperando. José Correa, vocero de la campaña del aspirante a la presidencia de la República, Francisco Domínguez Brito, gracias por estar con nosotros. Denos sus redes sociales para que la gente los siga, las redes sociales del candidato, donde el candidato responde por Twitter. Usted puede escribirle que él responde. ¿Cuáles son las redes sociales? Él responde hasta por el celular, déjeme decirle. Las oficinas están en la Abraham Lincoln, próximo a la Gustavo Mejía Ricard. Ahí todos los martes está recibiendo a todo el mundo. Domínguez Brito es Domínguez Brito. Cuando usted va subiendo ahí en la Abraham Lincoln, usted alcanza a ver, a mano derecha, un cartel bien grande, exactamente, ahí lo esperamos. Yo creo que es una oportunidad que tiene ahora la nueva generación, porque de verdad hace falta. Y algo muy importante. Y la generación que no es PLDista también, José. Pero claro, al contrario, ahí es donde él más aceptación tiene. Porque es que, vuelvo y les repito, su hoja de servicio habla por sí sola. Y qué pena que no tengamos el tiempo para hablar más de quién es Domínguez Brito, una persona excepcional. No, pero y yo me siento orgulloso. La campaña apenas comienza. Claro. Así es que la campaña apenas comienza y le esperamos para que nos siga contando lo que está pasando más adelante. Pero denos las redes sociales donde la gente va a poder saber más. No, en Twitter así mismo Domínguez Brito, en Twitter, en Facebook, con poner Domínguez Brito, ahí le sale todas sus redes sociales. Bueno, ahí tiene el candidato para que sepa dónde se está moviendo. El fin de semana estuvo en Higüey, este fin de semana en todos los municipios de Santiago y la zona del Cibao. Ya la próxima semana estaremos en el sur. Bueno, pues démenle un abrazo inmenso y les deseo mucho éxito a lo interno y también a lo externo del Partido de la Liberación Dominicana con esta propuesta de Domínguez Brito. La política tiene que renovarse con él o con cualquier otro candidato, pero la política tiene que renovarse y hay que enseñarle a la población a aceptar una nueva política que sea menos cara y que por consiguiente tenga menos que pagar si llegan al poder. Gracias, José Correa, vocero de Domínguez Brito. Hacemos una pequeña pausa aquí en 1800 segundos y regresamos enseguida. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Miren, señores, esta semana la empresa Gold Quest hizo una publicación que nos parece sumamente interesante, hablando de lo que dice el presidente, lo que ha dicho el presidente Danilo Medina en diferentes foros internacionales acerca de la necesidad que tienen nuestros pueblos de América Latina de recibir inversión extranjera y de también aumentar las exportaciones. Y uno de los sectores que se presta para
enfatizar más en las exportaciones es el sector minero. La empresa Goldquest habla en esta publicación tanto del respaldo a lo que el presidente Danilo Medina ha dicho en los foros internacionales y en los foros internos acerca del año del fomento de las exportaciones y su interés de que se presenten las alternativas para la explotación de yacimientos mineros en la República Dominicana con las regulaciones de protección al medio ambiente correspondiente. Y me pareció interesante esto de Goldquest porque la empresa dice, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al gobierno dominicano, sobre todo al presidente Danilo Medina por el espaldarazo dado al desarrollo de la minería en República Dominicana. Goldquest en esta publicación habla de su compromiso con la protección del medio ambiente y quiero leerles ya para terminar esta parte de la publicación que hace acerca de la posible explotación minera en San Juan de la Maguana, específicamente en la zona, en el proyecto que el proyecto Romero, que generó muchas inquietudes. Dice la empresa Goldquest, el proyecto Romero, concebido bajo un modelo de minería responsable, como lo hemos explicado en los encuentros semanales que desarrollamos en la comunidad de San Juan, así como con importantes líderes sociales, empresariales y cuerpo diplomático, está diseñado para ser una de las minas subterráneas más modernas y seguras del mundo, con estricto apego a todas las normas nacionales e internacionales y bajo un formato operativo sostenible. Se trata de una operación que redefinirá el concepto de minería en la región al convivir de manera respetuosa con el medio ambiente sin perjudicar el desarrollo agrícola, el ecoturismo y la vida de los residentes de la provincia. Lo que más nos preocupa, la preservación del medio ambiente. Esta empresa habla de su compromiso con preservar el medio ambiente y es interesante escuchar lo que tienen que decir al respecto y también dejar abierta la posibilidad de que yacimientos mineros puedan ser explotados protegiendo el medio ambiente, protegiendo la agricultura y la sostenibilidad de la zona a donde se establezcan estas operaciones. Así es que vamos a seguir analizando lo que dice la empresa Goldquest acerca de la minería en República Dominicana y las posibilidades de hacer una cosa junto con la protección del medio ambiente. Señores, se nos termina el tiempo. Gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, el próximo fin de semana aquí estaremos en 1800 segundos. Ustedes cuídense, pásenla bien.